Buenas noches, buenos días. Un Metrópolis ya de fin de año, un Metrópolis ya de diciembre y en diciembre con muchas informaciones, con muchas expectativas, siempre cargada la agenda de una cantidad extraordinaria de noticias. Yo pienso que la estrategia presidencial es precisamente esa, tenernos siempre pendiente de novedades, de noticias, de informaciones, de inauguraciones, de proyectos, de programas. Hace un tiempo habíamos conversado con Tayana Mora Ramis a propósito de la necesidad de que habláramos, comentáramos, dijéramos la importancia de Pro Dominicana. Una serie de pendientes, una serie de informaciones que también tenemos que compartir y servirles a ustedes y comentarlos nosotros, había impedido ese programa. Esta vez lo tenemos y estamos segurísimas que ustedes lo van a disfrutar. Pro Dominicana es una instancia muy, muy importante. Antes del COVID, después del COVID, durante el COVID, y debemos poner la atención en lo que podemos ganar con el buen desenvolvimiento de Pro Dominicana. Esa es la entrega especial que tiene Tayana Mora Ramis esta semana. Hay algo que debemos comentar porque sabemos que es de interés para todos nosotros y tiene que ver con la confirmación ya científica, con evidencia científica de una comunidad solicitada, contratada por la República Dominicana para que nos confirmara si vale la pena la tercera dosis. Recordemos que la posibilidad de tercera dosis se está discutiendo, se discutía, pero ahora luego de la comparecencia de los representantes del Ministerio de Salud, de las autoridades sanitarias, de ese equipo presidido, además del ministro de Salud, por el experto Pérez Ten. Este estudio que nos hemos titulado Heterovac RD, que es un estudio de seguridad y de inmunogenicidad para evaluar lo que es esa dosis de refuerzo que comenzamos hace unos meses aquí en República Dominicana, y vamos a ver hoy el fruto de lo que es esa estrategia de salud pública que hemos hecho aquí en República Dominicana. Próxima, por favor. Bien, ustedes saben que estos son los datos a nivel mundial. Tenemos alrededor de ya casi 200 millones de casos, algunos más ya a partir de hoy, y una mortalidad de más de 5 millones de personas, un 2% de mortalidad a nivel mundial, con una pandemia que sigue sorprendiéndonos, ahora con nuevas variantes que pueden en algún momento hacer o producir un impacto reversible en lo que han sido las ganancias a nivel mundial en esta enfermedad. Próxima. En República Dominicana, ustedes saben que ahora mismo estamos viviendo realmente unos números y un escenario muy favorable. Tenemos una positividad hoy, por ejemplo, menos del 5%, una ocupación hospitalaria que no pasa del 30%, unos casos activos de menos de 3.000, un número de casos por debajo de 300, una mortalidad por debajo de alrededor de un 1%, o sea, tenemos indicadores muy favorables, el impacto que se ha visto en el país. Y si ustedes ven, por ejemplo, en pantalla, tenemos 4 olas, y esas 4 olas han ido en disminución. La disminución con respecto a la primera ola de esta última ola ha sido estadísticamente significativa, muy impactante, y creemos, por eso lo traemos a colación, de que muchas de esas cosas tienen que ver con la estrategia de la tercera dosis, y eso es lo que vamos a presentar hoy. Próxima. Los objetivos del estudio fueron básicamente evaluar, como habíamos dicho, seguridad, qué tan segura era una tercera dosis. Recuérdense que esto comenzó el 21 de julio con una decisión de Estado consensuada. Entendemos que fue una decisión muy valiente de parte del señor presidente, del Gabinete de Salud y de todos ustedes que fueron parte de ese consenso, ¿no?, de que se iniciara esa tercera dosis. A partir de ahí, inmediatamente nosotros nos dirigimos al señor presidente
para hacer paralelamente este estudio, el cual nos apoyó conjuntamente con la señora vicepresidenta, un gran apoyo para que estas 16 semanas de trabajo ininterrumpido pudiéramos evaluar lo que era la seguridad primero y después la inmunogenicidad, o sea, qué tanto anticuerpos podía desarrollar la persona una vez estuviese vacunado, tuviera un esquema completo de Sinovac, que son 2 dosis, o de AstraZeneca. También nosotros, como parte de los objetivos, relacionamos, y ustedes lo van a ver ahora, algunas de las características sociodemográficas y clínicas que tenían esos pacientes participantes, para ver cómo se relacionaba y cómo era el impacto según edad y según otras características. Próxima. 2 hipótesis principales de estudio. Entendíamos que iba a haber seguridad en las personas que participaran y que se ingresaran para recibir esta tercera dosis. En ese momento nos ocurrió contactar, cuando vimos el alcance que podía tener este estudio, al doctor Sten Vermont de la Universidad de Yale, de quien nos acompaña una larga amistad y una larga colaboración profesional desde los tiempos de VIH, a principios de los 90. Y le hicimos saber sobre este estudio, nos puso en contacto con los inmunólogos de la Universidad de Yale. Como ustedes saben, posiblemente las personas que más experiencia ahora mismo a nivel mundial tienen haciendo los anticuerpos neutralizantes. Y entonces decidimos hacer, no solamente aplicar la tercera dosis, sino también evaluar lo que iba a pasar antes de la vacunación con Pfizer, a los 7 días, a los 28 días y a los 70 días, y hacer los anticuerpos tanto aquí como fuera, enviarse a la Universidad de Yale y ver qué puede pasar en base a este refuerzo de esta tercera dosis. La segunda hipótesis es si ese esquema de vacunación completo con una vacuna mRNA, una vacuna de diferentes plataformas, a la Sinovac y a la AstraZeneca, pudiera ser no solamente segura, sino también prevenir infecciones y qué tanto podía impactar en el comportamiento de la enfermedad en República Dominicana. Próxima. Un estudio de ensayo fase 4, o sea, es un estudio que sigue y observa a los participantes después que se ha tomado una decisión de Estado como la que se tomó. Se evalúa en base a los participantes todo lo que es seguridad e inmunogenicidad. Este informe que estamos haciendo hoy, esta presentación que estamos haciendo, incluye los 306 pacientes que se vieron en un centro de excelencia en República Dominicana. Y cuando decimos un centro de excelencia es porque tiene todas las condiciones para llevar un ensayo clínico con la rigurosidad que requiere este estudio. Me estoy refiriendo a la clínica Evangelina Rodríguez de Profamilia, el Departamento de Investigaciones Biomédicas, que tiene todas las características, tiene más de 3 décadas haciendo estudios de este tipo y no fue al azar que lo escogimos. Inmediatamente pensamos en ellos para poder hacer este estudio y hoy tenemos los resultados gracias precisamente a la entrega, a la actitud y a la rigurosidad con que ese equipo se mueve y sabe hacer investigación en nuestro país. La otra cosa es que todos los participantes se incluyeron si eran mayores de 18 años y querían voluntariamente ponerse la tercera dosis, algo que se decidió en el gobierno, el Estado Dominicano, abrió la vacunación voluntariamente y así también se hizo en el estudio. Para que el participante entrara al estudio se firmaba un consentimiento informado y se tomaba una muestra de sangre antes de colocar la vacuna Pfizer. Esto se hacía así para ver la línea de base primero, o sea, qué tanto anticuerpos tenía antes de la vacuna, y después vimos cómo los anticuerpos se comportaban a los 7 días, a los 28 días y a los 70 días. 2 tipos de anticuerpos triméricos que fueron realizados aquí por el Laboratorio Nacional de Referencia, el Laboratorio Clínico, que Patricia León, que también tenemos que darle su crédito porque realmente se comportó sin ningún tipo de escarcimiento en hacer que esto fuera posible. Y los otros anticuerpos que se mandaron a la Universidad de Yale son los anticuerpos neutralizantes, que ya vamos a tener una intervención del doctor Vermont en unos minutos. También se comenzó, después que se tomó esa muestra, la vacunación con Pfizer. Se recolectó la data no en papeles, sino que se usó el software de REDCap, que es un software electrónico que nos permite ver en vivo
cada vez que entra una persona, nosotros saber cómo se está recolectando la data y hacer el control de calidad, inmediatamente se incluye el participante. Y el seguimiento, como dijimos, fue de 7, 28 y 70 días. Tengo que decirlo y vuelvo y repito que es un estudio con mucha fuerza, porque el seguimiento y la adherencia al seguimiento es prácticamente de un 100%. Yo creo que eso habla muy bien del equipo de trabajo de Profamilia, de la entrega, de la actitud a lo que es una investigación, y tener 100%, quizás lo que nosotros vamos a tener que demostrar que fue realmente un 100%, porque son de las cosas que más cuestan en un ensayo clínico. Próxima. Los resultados esperados van en 2 puntos. Seguridad, como habíamos dicho, ver si habían eventos adversos serios o eventos adversos menores. Sobre todo, definimos eventos adversos serios, la anafilaxia al refuerzo con Pfizer, la miocarditis, que han sido reportados en estudios de otras series, y si había la posibilidad de fallecimiento o de otro evento adverso mayor. La inmunogenicidad se midió, vuelvo y repito, por anticuerpos triméricos que se hacen en el país y los anticuerpos neutralizantes que se hacen en la Universidad de Yale. Nosotros guardábamos eso en un freezer a menos 70 y se enviaba por courier a la Universidad de Yale y allí se procesaron y ahora vamos a ver los resultados. Próxima. En primer lugar, estas son las características de la muestra, ustedes lo están viendo. Hay un 66% que fueron femeninos, eso es producto y la característica de la institución donde se hizo este estudio. Hay un 33% de masculinos. Y fíjense que pusimos ahí la cantidad de tiempo que se hizo esa dosis de refuerzo después de la segunda dosis, en este caso de Sinovac, porque el 98% de las muestras que está aquí que ustedes están viendo recibieron 2 vacunas de Sinovac. Eso es algo que esperábamos porque nosotros hemos vacunado más gente, comenzamos a vacunar más personas con esta vacuna, la CoronaVac, que produce la empresa Sinovac. Y fíjense que hay menores de 2 meses, de 2 a 3 meses, de 4 a 5 meses, de 6 meses o más, que participaron, y eso nos daba también la oportunidad de evaluar lo que fue esa resolución que se hizo, ese consenso de Estado de que la Sinovac se pusiera un mes después a partir de un mes después de la Pfizer se pusiera a partir de un mes después de la segunda dosis, o la AstraZeneca que se pusiera 2 meses, la Pfizer se pusiera 2 meses después si tenía 2 dosis de AstraZeneca. Esa es la edad promedio, tuvimos unas edades entre 45 más o menos 14, es decir, la gran parte de la población fue entre 30 y 60 años, y ese es el índice de masa corporal también, que estuvo entre 28 más o menos 13, es decir, entre 25 y 32. Próximo. Estos son los eventos adversos. Lo que queremos que ustedes vean en esa vista fija es que la gran mayoría de los eventos que se reportaron en la vacunación, la gran mayoría fue a los 7 días. Ya a los 28 días mucho menos y ya a los 70 días bastante menos. La otra cosa importante para ver en esta figura que estamos poniendo ahí es que no hubo eventos adversos serios. Ninguna de las personas que se incluyeron dentro del estudio, ¿no? Informó eventos adversos serios. La mayoría de ellos fueron leves durante esos 7 días. Próxima. Y ustedes están viendo ahí cómo la mayoría de los casos fue dolor. Próxima, por favor. Fue dolor en el sitio de la inyección, fatiga, cefalea, algunos presentaron fiebre, que son los eventos que se reportan más frecuentemente en cualquier tipo de vacuna que se aplique en una población. Es decir, que lo que podemos decir con seguridad aquí es que realmente, vale la redundancia, la tercera dosis es segura, no produce eventos adversos mayores, y lo que produce es precisamente lo que se ha reportado en otras series que produce la vacuna Pfizer a los 7 días post-exposición. Próxima. Entonces, esto sí quiero que lo veamos con detalle. Quizás es lo más espectacular que tiene esta tercera dosis. Fíjense, esta es la línea de base, la mediana de anticuerpos de la línea de base. Si ustedes se fijan, la mediana de la línea de base de las personas que se incluyeron en el estudio era de 169 anticuerpos, niveles de anticuerpos triméricos. Cuando medimos, o sea, después que pusimos la vacuna Pfizer y medimos a los 7 días esos mismos anticuerpos triméricos, fíjense hasta dónde, dame la próxima, fíjense hasta dónde la mediana sube,
de 169 a 7.135 anticuerpos. Eso es prácticamente 40 veces más. 40 veces más el aumento de los anticuerpos y obviamente nosotros creemos, a pesar de que hay muchas cosas todavía que nos preguntamos, pero indefectiblemente esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en nuestro país y la protección que produce esa tercera dosis para la población dominicana. Si seguimos hacia los 28 días próxima, fíjense que la mediana se mantiene y eso quiere decir que durante un mes hay una gran protección de la población para lo que es la enfermedad COVID-19, para lo que obviamente pueden ser sus secuelas también o sus colaterales como hospitalización y muerte. Y cuando vamos a los 70 días próxima, entonces vemos que la mediana baja a 2.400 y algo. Esa mediana lo que quiere decirle a ustedes que aunque no se mantiene, es todavía 14 veces más alto que lo que es la línea de base. 14 veces más alto, o sea que hay una gran protección. Y vuelvo y repito, cuando nosotros estudiemos más a fondo como Gabinete de Salud, creemos que el riesgo atribuible de esa tercera dosis es precisamente lo que ha hecho que haya esos grandes indicadores y buenos indicadores en nuestro país actualmente. Próxima. Esto es para ver la edad. Fíjense que, como habíamos dicho, fíjense que la gráfica ilustra que en la línea de base los anticuerpos son más bajos, las edades que se están poniendo, los azules son menos de 30, los mameyes 30 a 60 años y el otro color es los de mayores de 60 años. Fíjense cómo se distribuye en la línea de base, fíjense cómo sube a los 7 días, que da la impresión de que los más jóvenes son los que reaccionan mayor o tienen mejor reacción a la tercera dosis. Fíjense que a los 28 días vuelve y se mantiene ese mismo patrón, pero ya a los 70 días, fíjense que baja, como habíamos dicho, los niveles de anticuerpos, aunque se mantiene 14 veces más alto que la línea de base, y fíjense que se nivela lo que son las edades. Es decir, que aunque pensemos que los más jóvenes reaccionan en un principio más a esa tercera dosis, al final, a través del tiempo, se ve claramente de que en las edades se va nivelando esos niveles de anticuerpos y posiblemente la vacunación es efectiva entre todas las edades a más de 70 días. Próxima. Esta es la parte de la Universidad de Yale. Voy a invitar al doctor Sten Vermont para que nos explique los resultados de esta parte. Así que, doctor, los micrófonos para usted. La diapositiva próxima fue de anticuerpos triméricos, pero esa diapositiva, perdona, anterior por favor, ese trabajo del laboratorio de Akiko Iwasaki, por favor, atrás, uno atrás, por favor. Gracias. Esos son anticuerpos más específicos. La reactividad plasmática de la proteína S. Y proteína S quiere decir spike. Entonces, es la proteína de pico de coronavirus. Entonces, es una muestra especializada que hacen la doctora Iwasaki. Y uno puede ver que con el Sinovac de 2 dosis en la República Dominicana, uno tiene una reacción bastante alta. Pero cuando ponen con Pfizer a los 7 días o a los 28 días, aumenta salvajemente mucho. Igual que explicó Dr. Pérez-Ten con el trimérico. Entonces, esa es una evidencia más poderosa todavía que el refuerzo de la vacuna de ARN mensajero de Pfizer, de 2 dosis de Coronavac de Sinovac, fue al menos tan bueno como 2 dosis de la vacuna de ARN mensajero de Pfizer. Y es medido de 2 maneras. Primero, el antiproteína S, y el segundo es la reducción de la placa de refuerzo de título neutralizante
medio máximo contra las variantes ancestrales, el alfa de Wuhan y delta. Entonces, igual de impresionante es el resultado de reducción de la placa de refuerzo de título neutralizante medio máximo. Entonces, hay evidencia muy fuerte y definitivo. Y el Plan Nacional de la República Dominicana de reforzar con ARN mensajero es una estrategia muy acertada y eficiente para todas las personas que recibieron la serie de 2 dosis de CoronaVac o de AstraZeneca. Entonces, ese fue un resultado dramático y con implicaciones políticas para el país. Bien, siguiendo con esto, ya para concluir, señor presidente. Esta gráfica que ustedes ven ahí es lo que está pasando a nivel mundial. Esta es la fuente. Yo creo que no solo nos tranquiliza, sino que de alguna manera nos conmina a asistir presurosos a inocularnos con la tercera dosis y tratar de paliar un poco lo que podría venir con la nueva variante que está asustando, aunque creo que el viernes unas autoridades médicas británicas decían, esto ya es el principio del fin de la pandemia con la nueva variante. De modo que sí, ya es comprobado, ya hay evidencia científica de 2 vacunas Sinovac y una Pfizer, y no es que nos va a garantizar, y eso lo hemos discutido durante 2 años, no es que no vamos a tener ni a contraer el virus, es que la letalidad, la mortalidad se morigera. Las estadísticas dicen, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, que las personas vacunadas tienen menos posibilidades de morir y sobre todo de internarse. Así que esa es muy buena noticia, una de las noticias buenas de fin de año. El problema con Haití continúa. Decíamos la semana pasada a propósito de unas denuncias contundentes hechas por los senadores de las provincias fronterizas, desde Montecristi hasta Pedernales, y además solicitábamos al presidente que hablara con ellos, que hablara además con los comerciantes, con las autoridades municipales de toda la región. Bueno, pues los senadores hablaron en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio para decir que no hay tal vigilancia en la frontera, que siguen los cónsules cobrando $500 y $400 para conceder permisos y visas, pasaportes, y naturalmente que sigue la Asociación de Traficantes para que las mujeres embarazadas haitianas entren a dar a luz aquí. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA nos dio un boche, nos dijo que lo estábamos haciendo muy mal y que nos exponíamos a lo peor. Una comisión, pero ya eso es un lugar común y trillado, que nada dice cuando otros países no solo que expulsan a los nacionales haitianos, sino que los maltratan, los golpean, los lanzan al mar. La imagen aquella en Estados Unidos de la frontera enlazándolo, ya eso ni siquiera lo tenemos que repetir. Pero esta vez el gobierno dominicano, a través de la Cancillería, les respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una respuesta contundente, y hay cosas dignas de análisis, y aunque el momento ahora no es para eso, pero interesante que un canciller caracterizado por una posición absolutamente diferente a la que tiene que asumir, porque la asume el jefe de la diplomacia dominicana, el jefe de Relaciones Exteriores, tiene que hacerlo. Muchos decían, pero caramba, ese canciller debía como dejar eso porque él no piensa así, pero lo han hecho, y veremos cuál será la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
luego de esta respuesta realmente contundente. Siguen las apuestas circenses acerca de quién va preso y quién no. La Procuradora General de la República tuvo una comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, una comparecencia explicando todo lo que tiene que ver con la persecución contra la corrupción administrativa, como siempre muy aplaudida, pero el problema va un poquito más allá. El Ministerio Público no solamente la identidad del Ministerio Público no solamente se resume a la persecución, a la corrupción administrativa. Luego trataremos esos pendientes antes de que finalice el año. Ya hace unas semanas hablábamos de la impunidad de figuras muy importantes que logran escaparse de las medidas de coerción. Citábamos el caso del artista urbano Kroc y del artista que golpeó a un ciudadano. Fue filmado y se hizo viral la imagen, pero él está en su casa tranquilito. El equilibrio es aplicar la ley y las medidas de coerción y el debido proceso a todos los habitantes del territorio, a todos y a todas. Ese es el pequeño punto a discutir en algún momento. Y tal como dijimos, hoy hay un Metrópolis especial dedicado a Pro Dominicana. Tayana Mora Ramis nos va a indicar, nos va a conducir por Pro Dominicana para saber su importancia y naturalmente siempre ready para exportar en Metrópolis. Y como decimos cada semana, gracias a ustedes por estar ahí. Gracias a los ejecutivos del Canal 47 por permitirnos durante tantos años llegar a donde ustedes, claro, oye lo que dicen los mayores aquí, no los menores, los mayores, que de 5 días a la semana ahora tenemos 3, pero son los cambios de la vida, son los cambios que trae el reciclaje. Así que adelante, Tayana, y sé que ustedes van a disfrutar y van a aprender muchísimo de Pro Dominicana. Adelante, productor. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. Tenemos mucho tiempo hablando de la necesidad de que el país tuviera un plan nacional de promoción de exportaciones y desarrollo de exportaciones, y realmente ya el país lo tiene y nos hemos acercado hasta Pro Dominicana para hablar con Vladimir Pimentel, asesor, experto en comercio internacional y coordinador del plan de fomento de las exportaciones. Bienvenido, Vladimir. Bueno, muchas gracias, Tayana. Como siempre, un placer compartir contigo. Gracias por la invitación a tu programa y estamos ready para conversar sobre exportación. Cuéntanos qué es el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones y qué implica tener un plan de fomento de las exportaciones. Mira, lo primero es que esto es un instrumento de política pública que es un mandato, digamos, de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de nuestro país, que indica que deben existir planes sectoriales, plan del sector industrial, del sector exportador, como es este caso, y te contaré la historia en todo el proceso del diálogo, pero hace ya algunos años se empezó a gestar, a diseñar, a diagnosticar el sector exportador, y se llegó a la concesión de este instrumento que integra cerca de 300 medidas de política, que como yo lo defino, es un instrumento que busca integrar, que busca generar sinergias en el sector exportador y que en buena medida busca alinear las instituciones, tanto del sector público como del sector privado, que apoyamos al fomento de las exportaciones. Siempre me gusta destacar y reflejar que aunque estamos como coordinadores del plan desde Pro Dominicana y representando Pro Dominicana, este es un plan en el cual están involucradas más de 60 instituciones
de las cuales hay un comité interinstitucional que me gusta siempre destacarlos, que venimos reuniéndonos todos los meses desde que se lanzó el plan el 4 de noviembre, donde hacemos revisión de la implementación, hacemos revisión de las medidas, inclusive se plantean dificultades. Hemos compartido, por ejemplo, con técnicos de Perú, que sabes muy bien que Perú ya lleva una experiencia interesante, ya con su segundo plan de fomento a las exportaciones, compartiendo con ellos buenas prácticas. Este grupo, bueno, tiene ese compromiso, esa responsabilidad de lograr que estas medidas pues lleguen a cumplirse en ese horizonte que también hay que destacar, que es de 10 años. El plan es desde el 2020 hasta el 2030, es como está concebido. Hay un mal que yo creo que tenemos en general en el país, y eso muchas veces nos lo preguntan, porque piensan que todo tiene que ser para allá y que tal vez una institución, en este caso, por ejemplo, ProDominicana, que es el Centro de Promoción de Exportaciones, debería tener como la solución a todo. Y realmente así no es que funciona. Entonces, cuéntanos cuáles son esos ejes del plan y cómo está previsto que funcione un plan de fomento a las exportaciones. Mira, yo lo que te puedo decir primero, y yo creo que en eso hay que ser bien sinceros y bien objetivos, es un reto mayúsculo que nosotros tenemos como país con la implementación de este plan. Un reto por las necesidades históricas acumuladas que tiene el sector exportador, por las expectativas que se han generado con el plan, por un lado, pero sobre todo porque lograr esa articulación de todos esos elementos, como tú bien dices, es bien complejo en un sector que tradicionalmente lo definen organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, UNCTAD, ha reportado diferentes trabajos del solapamiento entre instituciones, funciones que chocan una con otra, y bueno, y son cuestiones que no solamente en el sector exportador, se dan en otros sectores, pero yo creo que realmente nuestro plan es ambicioso y esos 5 pilares en los que se divide el plan, que hay uno que tiene que ver con toda la parte de, vamos a resumir, aumento de las exportaciones, hay otro que tiene que ver con toda la parte de logística y mejoramiento en los trámites, todo lo que tiene que ver con diversificación de la oferta exportable, que ahí entran mucho encadenamientos productivos, las MIPYMES, que como sabes es un tema clave, fundamental, si hablamos de mejora de las exportaciones en la República Dominicana. Hay otro eje que es todo lo que tiene que ver con la inversión para lograr esas exportaciones, que implica tanto recursos nacionales, como inversión extranjera directa. O sea, para hablar de un fomento, tiene que llegar a nuestro sector los recursos y los fondos para que esas medidas se implementen, lo cual es fundamental. Y hay un quinto pilar que para mí es sin duda el más importante, sobre todo pensando en que estos no son temas inmediatos, que no son temas para allá, que es el tema de la cultura exportadora, que va más allá, y tú eres una abanderada de estos temas, y este programa es parte de ese empuje, de esa colaboración, de esa contribución, de nosotros poder generar más que entrenamiento, más que capacitación, más que talleres, generar esa cultura, esa mística, que haya un sentir, que haya un entendimiento, que haya una apropiación, no solamente de los exportadores, sino de los diferentes profesionales, de los estudiantes, de emprendedores que piensen en emprendimiento internacional, que miremos las exportaciones o los negocios internacionales para tratar de abarcar más temas de negocios y que pensemos en esto. Y nosotros, esto yo lo digo mucho y es algo que es muy sabido, somos una economía pequeña, que tenemos limitaciones de territorio, de poder adquisitivo, y para dar el salto como economía tenemos que obligatoriamente llegar a otros mercados, lograr posicionar nuestros productos, y eso requiere toda una cultura. Debo añadir a eso que realmente uno de los desafíos que hemos tenido en ese comité ha sido el tema de la priorización de las medidas. ¿Por qué digo un reto? Porque en esto hay actores múltiples y todos entendemos que las medidas o los temas de mi sector, de mi área, son siempre los más importantes. Y se comete el error de entender que porque se prioriza, quiere decir que estamos dejando u olvidando a lo que no se priorizó. Y bueno, esto no funciona así.
¿Qué hemos hecho en este sentido? Hemos buscado el involucramiento aún más de presidencia y tenemos que ahora vamos a cerrar el año con la integración del plan y ciertos hitos a las metas del presidente, a las metas presidenciales, y eso, como sabes, en Dominicana va a mover bastante a que eso se le preste mayor atención y que enfoquemos más los temas. Y el último punto en cuanto a eso es con el MEPIP. Hemos logrado también que iniciativas en el plan formen parte de lo que son los proyectos protegidos. O sea, que son los proyectos importantes que los presupuestos que sean asignados a esos proyectos no se le va a poder poner la mano o no se va a poder utilizar para mover a ninguna otra partida. Y eso entiendo que es un logro importante y que nos va a seguir poniendo esa priorización. Cuando hablas de cultura exportadora, tenía la pregunta del involucramiento del sector privado, porque también otro tema y tal vez otro mal de fondo que a veces tenemos como país es que pensamos que el gobierno tiene que tener la solución de todo y eso no es así. ¿Cómo está previsto que participe, que se involucren las entidades del sector privado y los mismos exportadores? Mira, te puedo mencionar, digamos, varios casos, varias medidas o iniciativas específicas. Hay una que tiene que ver con el sistema educativo y hay un mandato que tiene que ver con la creación de un sistema de formación, un sistema nacional de formación en comercio exterior, que está involucrado como coordinadores el INESDIC, que es el Instituto de Educación Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProDominicana, que tenemos nuestra área de capacitación y tenemos esfuerzo en ese sentido, junto con Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esto es un proyecto que todavía no ha iniciado, todavía ambas instituciones están haciendo el diseño, la definición, pero la idea es que esto sea trabajado a nivel de todas las universidades. Hay acercamiento con diferentes universidades de manera puntual, por ejemplo, con INTEC, ProDominicana va a firmar un acuerdo próximamente, el Ministerio de Industria y Comercio también tiene acuerdos con INTEC, la UAS ha tenido acercamiento también con nosotros. Hay todo un proceso a nivel universitario, a nivel privado, pero lo que nosotros entendemos desde la coordinación del plan es que ese sistema o esa articulación es lo que le va a dar el valor, porque tenemos formación, tenemos entrenamiento, pero hasta que no se articule a nivel nacional y que haya un alineamiento entre las necesidades, esa ruta exportadora de la que se habla en muchos países, que nosotros la tenemos también como referencia, de qué necesita el exportador, es lo que va a definir en qué lo vamos a formar. Nosotros tenemos la ventaja de que el Comité Interinstitucional está conformado por las entidades que forman el Consejo Directivo de ProDominicana, que es lo que es ProDominicana, la esencia institucional, y allí están ADOEXPO, está la Asociación Dominicana de Exportadores, por si alguno de los televidentes no conoce las siglas, CODOPYME, que trabajan con las MIPYMES, la Asociación de Inversionistas, ADOZONA, entre otras entidades, y la Junta Agroempresarial Dominicana. Yo creo que una de las ventajas que hay es que estas instituciones tienen iniciativas, también tienen acciones que apuntan a la cultura exportadora, y cabe destacar que ADOEXPO hace unos años viene promoviendo, incentivando, y me atrevería a decir que son de los principales promotores de la cultura exportadora en nuestro país. Pero creo que el lograr esa articulación y que haya un eje país, un eje como está previsto ese sistema, es lo que nos va a dar a nosotros ese valor a nivel de formación y educación. El tema cultural es algo de más mediano plazo, realmente, y yo creo que es un tema de apropiación de todos los actores, de que cuando hablamos de emprendimiento, como yo decía, cuando en las universidades se trabaja el tema de emprendimiento, cuando hayan eventos de la República Dominicana a nivel internacional, a nivel local, todo esto de marca país que se viene trabajando, que todavía falta mucho por hacer. Todas esas acciones son los que van a ir fortaleciendo la cultura exportadora. Yo siempre digo que esto que no hay una receta. Yo creo mucho en los esfuerzos conjuntos y que tratemos de buscar una lógica en base a las necesidades que tiene el sector exportador.
Y todo eso, porque además todo eso sucede en un contexto internacional que cambia constantemente. Lo que pensábamos antes de marzo del 2020 y lo que estamos pensando ahora Total. es diferente, pero además pocos se atreven a hacer las predicciones que vamos a tener que hacer para esta fecha, que en el 2022 todavía no tenemos los elementos para poder predecirlo. Claro, no, totalmente. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos nosotros en los temas de internacionalización. Los retos son retos mayúsculos, especialmente el tema logístico. Dominicana ha mostrado durante la pandemia, y eso lo demuestran los números, las cifras y los resultados en la economía. Según el Banco Central, creceremos este año más de un 11%. Cuando uno lo ve y se compara con otros países de la región, eso es algo muy bueno. No obstante, ni los organismos internacionales se atreven a hacer proyecciones de comportamiento de la economía. Pero yo entiendo, y esto no quiero que se sienta que hay un sesgo por uno estar ahora trabajando para el sector público, trabajando como servidor público, pero hay muchas iniciativas desde el gobierno, digamos, muy concretas y muy puntuales, que entiendo que a partir del próximo año van a empezar a generar resultados. Y algo muy importante es que el sector privado, que es quien hace negocios, nosotros desde el Estado somos facilitadores, apoyamos, incentivamos, pero el sector privado está realmente empeñado y atento a lo que está pasando a nivel internacional, y muestra de eso es el sector logístico dominicano, que han dado muestra sin lugar a dudas de que es un sector que tiene capacidad de dar respuesta a cualquier situación. Y destacar la noticia reciente de esta semana que termina, de la empresa Goodyear, que va a estar estableciéndose en República Dominicana, de las gomas estas que van a estar estableciéndose en centros logísticos, según anunció la Dirección General de Aduanas. Esos son señales buenas, esos son buenos mensajes de que en República Dominicana están las oportunidades. Sí, también es ver cómo todo eso suma, que creo que es una de las de lo importante de tener un plan, que es que hay iniciativas que por sí solas no tienen todo el impacto que podrían tener, pero que cuando tú las sumas a otras iniciativas es que logramos el impacto que estamos buscando. Claro, y eso también es parte yo diría, de lo que desde las instituciones públicas debemos seguir impulsando. Un esfuerzo que realiza Pro Dominicana es altamente probable que deba ser, por ejemplo, impulsado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como es un plan de fomento a las exportaciones, porque y hemos recibido el apoyo, ¿verdad? Hay que decirlo, la colaboración para que esto sea integrado en los planes operativos, en los planes estratégicos de las diferentes instituciones, y que, como tú bien dices, que hay una mirada integral. Yo cuando me reúno con las instituciones y vamos del comité a hacer los esfuerzos de revisión, de socialización, de evaluar cómo vamos, una de las cosas que le decimos a las instituciones, miren, lo más importante acá es que si esa medida es una necesidad, lo importante es que se realice, que lo realice la entidad competente, y que si hay algún involucramiento o algún elemento que debe complementar, que sea requerido a la entidad del lugar. Y hay algo jocoso que yo me permito compartir contigo, Tayana. Ya el plan se ha convertido en una especie de Biblia. ¿Por qué? Hay una actividad, hay alguna iniciativa de cualquier institución y tú vas al plan y es un elemento que está concebido de alguna forma. Entonces yo creo que si miramos este instrumento y tratamos de seguir empujando de manera integrada, de manera conjunta, hacia el logro y la consecución de este instrumento, nosotros vamos a avanzar en el sector exportador, porque ya lo decía nuestra colega Elizabeth Mena, la presidenta de ADOESPO, cuando inició el actual gobierno, que querían en 100 días el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Entonces el plan está y nosotros aspiramos a que el sector privado siga apoyando, se siga involucrando y que siga poniendo presión de la buena, para que el plan no se quede en un papel o no se quede en una página web, como dice doña Viviana, la directora de Pro Dominicana. Y eso es un poco el reto que tenemos ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con Vladimir Pimentel hablando del plan
Nacional de Fomento a las Exportaciones. Continuamos hablando con Vladimir Pimentel, asesor de ProDominicana, sobre el plan de fomento a las exportaciones. Y tú decías en el segmento anterior de que el plan se ha convertido como la Biblia, y yo creo que es un clave en el sentido de que tenemos tiene que ser un instrumento vivo, tiene que ser un referente y un instrumento vivo. Recuerdo siempre una empresa que visité hace unos años en una de las islas del Caribe que tenía su plan de exportación de negocio. ¿Y dónde está su plan? En el banco. Entonces realmente si lo tenemos como engavetado no sirve. ¿Cómo los exportadores, como otras instituciones que tal vez no son las que mencionaste, el sector privado, que quieran incidir, que quieran ser parte de la implementación de ese plan, cómo interactúan o cómo se integran? ¿Cuáles son esos espacios? Mira, lo primero es que como instrumento de política, el plan está muy enfocado en la oferta del servicio y en la mejora de la infraestructura institucional y de servicios para el apoyo a los exportadores, para ponerlo, creo que es la forma más adecuada de definirlo. Y vía muchas de las medidas puntuales, y eso se lo decimos a los exportadores, miren el plan, revísenlo, verifiquen, y lo hemos visto con ADOEXPO, con la Junta Agroempresarial. De esto, díganos qué es prioritario, qué es lo que ustedes más necesitan en este momento, sobre todo en medio de un año post pandemia, que es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Díganos cuáles son las necesidades prioritarias que están de lo que está concebido en el plan para poder enfocarnos en estos temas. A nivel institucional, te decía al inicio que hay más de 60 instituciones, que es uno de los retos de implementar, de dar seguimiento, pero el mayor foco de medidas a nivel funcional están en un grupo de 10 entidades. Por eso es más del 70% de las acciones. Yo creo, y no quiero sonar que le estoy haciendo un llamado de atención al sector exportador, pero creo que el sector exportador, y me refiero a empresas de manera individual, tienen que ser más proactivos con el plan. Me refiero a esto es algo histórico, primera vez que República Dominicana tiene un plan de este tipo, de esta forma, que se viene implementando, que se viene dando seguimiento. Yo te puedo decir que a esta fecha, al cierre de noviembre, de todas las medidas y las tareas que se han definido, porque el plan tiene un grupo de medidas, pero hay algunas que ya tienen tareas puntuales, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, quiénes van a participar. Hay un 15% que ya está ejecutado, que ya está logrado, ya no te podemos hablar con números. Tenemos una herramienta en la que se monitorea, se registra, y además de ese 15, hay cerca de un 35% de tareas específicas que están en implementación. O sea, quiere decir que cerca de un 50% de lo que hemos concebido, que se ha planificado, que se ha detallado, está en ejecución, se está trabajando. ¿Y por qué digo que el exportador debe estar más proactivo en esto y más atento? Porque hay medidas que vienen por ahí, que se van a cumplir, o que van a ejecutar, si deben estar atentos a lo que se va a lograr con eso. Por ejemplo, ProDominicana ayer publicó el decálogo del exportador. Y lo pueden ver en una red social, lo pueden ver en una página web. Pero ¿qué es el decálogo? El decálogo, detrás de eso hay una concepción de fondo de cuáles son los factores, los elementos que el exportador, desde la cultura exportadora, debe de cumplir o debe lograr, o cuáles son los pasos para ser un exportador exitoso. Entonces, eso es una herramienta que el exportador debe apropiarse y debe utilizar. Cuando hay una premiación al exportador que facilita un organismo, una entidad como la Unión Europea, eso debe ser motivación para los exportadores del próximo año. Yo quiero ser quien recibe ese premio. Cuando el Ministerio de Industria y Comercio premia a emprendedores, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí hay un poco de proactividad. No estoy diciendo, no quiero que se malinterprete, que no están trabajando, porque sí, los exportadores son bastante dinámicos, pero creo que de cara al plan deberían de exigirnos un poquito más
y de estar más de cerca con esos resultados y esa implementación, indistintamente de que les va a llegar el beneficio por los servicios y por la infraestructura institucional. Porque además el plan está online, lo pueden claro, el consultar. Plan, sí, está online, y gracias por ese punto, está disponible en la web, lo googlean, Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, pueden ver todas las medidas, pueden ver algo importante, es el diagnóstico básico que deriva del levantamiento de información, de cuál era la situación del sector exportador para tomar estas decisiones. Y creo que dijiste algo muy importante, y es de que es un plan vivo. Los planes son flexibles. Hoy en día la planificación, sea pública o sea privada, a nivel estratégico, es flexible. Lo que tenemos es que seguir adaptando y mejorando. Habían unas preocupaciones que se externaban en el comité y en los trabajos de revisión del plan y de implementación, y era que vamos lento, decían algunos compañeros, vamos lento, ese plan no hemos implementado nada. Yo les decía, señores, nosotros vamos al 100%. Y me dijeron, ¿cómo? Yo les digo, sí, antes no teníamos plan, antes estábamos en cero, antes no teníamos un referente. El plan tiene oportunidades de mejora totalmente, claro que sí. Y visto eso, uno de los elementos que nos hemos planteado en el comité es que el plan debe ser revisado en sus primeros 5 años, porque en 10 años las cosas cambian mucho, tenemos que ver cuáles son, no quiere decir que no vamos a ir revisando, pero en 5 años, hay que hacer una revisión profunda del plan, hay que hacer una actualización de ese plan para ajustarnos a los tiempos, y más como tú decías al inicio, Tayana, de cómo está la dinámica internacional y cómo está este mundo tan cambiante por la pandemia, y que va a seguir siendo así por mucho tiempo. Y si yo voy a la página de Prodominicana, leo el plan, pienso que tal vez algunos de mis problemas como exportador no están reflejados ahí. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo interactúo? ¿Qué puedo hacer? Mira, yo creo que ahí yo tengo que decir y destacar que la mejor vía para un exportador, en ese caso, para temas puntuales y concretos, es vía los servicios institucionales, acercarse al equipo de exportación, al equipo, en este caso al equipo PYME, si son PYME, para que le den el acompañamiento y le den el servicio. Nosotros somos una agencia de servicios y como tal, eso es lo que ofrecemos. Tenemos una batería de servicios para el exportador en base a las necesidades que tiene. Increíblemente, las necesidades de los exportadores son tan variadas, desde algo como la identificación de comprador, quiere decir que ya está ready para exportar, o es una empresa que tiene alguna dificultad de certificaciones que necesita, o tiene procesos productivos limitados, o simplemente es una idea de exportación que tiene, o le llegó un comprador y no sabe cómo atenderlo, o quiere alguna formación en algún tema de financiamiento del comercio internacional, o de cualquier otro tipo de capacitación. Ahí normalmente son servicios muy puntuales que está buscando el exportador, y nosotros no los referimos al plan, sino a la oferta, al catálogo de servicios de la institución. No obstante, lo que sí el plan refleja es que esos servicios tienen que ser mejorados, digitalizados, por ejemplo, de que no tenga que venir aquí a la oficina de Santo Domingo una persona que está en Santiago, que por cierto tenemos una oficina en Santiago, o está en Montecristi, está en Dajabón, o está en Asua o Barahona. O sea, hay procesos que están en el plan concebido, a los cuales hay que darle la atención para la mejora de los servicios de nuestras instituciones. Otro ejemplo, Prodominicana esta semana hizo una divulgación interna entre el equipo de la implementación del CRM. Finalmente, tenemos un CRM que de verdad, y eso lo podremos ver quizás en otra ocasión, pero bastante funcional, y el que la institución tenga ese instrumento es una garantía de continuidad del servicio, de seguimiento, de monitoreo, de calidad. Es precisamente un mandato del plan de que las instituciones mejoren sus plataformas de tecnología de información y comunicación. Bueno, lamentablemente, Vladimir, se nos acaba el tiempo, pero ya ustedes saben que pueden tocar las puertas de Prodominicana
leerse el plan y luego entonces decirle, en el eje tal, el punto tal, esta es mi contribución para el plan. Así que muchísimas gracias, Vladimir. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.